Y bueno, amigos, estamos aquí para comentar unas cositas sobre el Real Madrid, por supuesto, que han estado saliendo en las últimas horas y que, por supuesto, me gustaría comentar con ustedes. Así que, sin mucho más cuento, muchísimo más preámbulo, lo que siempre les digo, acompáñame hasta el final de este video y arrancamos. Full speed ahead. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a hablar rápidamente de unas cosas que han estado generándose como noticias en las últimas horas. Y pues una de las cosas de las que me gustaría empezar hablando es que el Real Madrid sigue preparando lo que está prácticamente ahí a la vuelta de la esquina, que es el arranque de la liga. Creo que vamos a enfrentar al Athletic Club de Bilbao en San Mamés y hoy se han completado estos entrenamientos que ya son muy habituales en lo que es el Real Madrid, que son los entrenamientos con la máscara esta de hipoxia, que bueno, según mucha gente, el rendimiento hace que sea muchísimo mejor después de este tipo de entrenamientos, también sirve para medir un montón de cosas que bueno, los expertos ya les habrán explicado a ustedes esto en algún momento. Lo cierto es que eso es lo que está sucediendo en cuanto a entrenamientos del Real Madrid. Todo marcha como parece que debería marchar, así que de manera correcta. Y yo creo que eso supone algo bastante importante en lo que es el trabajo de Antonio Pintus, que siempre lo enaltecemos en este tipo de situaciones. Esperemos que esta vez también sea una temporada bastante decente en la que el Real Madrid pueda mantener las cosas bastante bien. Y bueno, como siempre, contando las horas para ese inicio de la liga que va a estar seguramente espectacular. Otra de las cosas que se han hecho, creo que oficial, creo que ya es oficial, o me parece haber visto una foto, en fin, el Barça estaba o está a punto de oficializar un fichaje de un alemán que se llama Noah Darbic, que es una promesa alemana y que bueno, realmente está generando cierto furor, ciertas sensaciones en lo que es el fútbol alemán, y esto ha despertado el interés del Palanca Fútbol Club, quien ha ido directamente a ficharle. Por supuesto que nuestros amigos tuiteros gurús están aprovechando la situación para meterle caña a Arda Güler, hablando de que si el Real Madrid metió 50 millones en Arda, que está lesionado, que es una apuesta más segura meter 3 millones por este chico que meter no sé cuánto por el otro chico. El mismo cuento de nunca acabar. El Real Madrid es un fracasado. Fracasó con el fichaje de Arda, que si lo hubiesen hecho ellos estaríamos escuchando otro tipo de relatos a día de hoy. Y este va a ser el fichaje del siglo seguramente. Pero bueno, mira que no me parece un mal fichaje, la verdad. A ver, no tengo ni idea de quién es este Noah. No los voy a engañar. Sí les voy a decir una cosa. Me parece que es un fichaje interesante debido, amigos, a que es un fichaje que considero prácticamente cero riesgoso. O sea, para mí no constituye ningún tipo de riesgo porque creo que cuesta alrededor de 3 millones de euros. Y bueno, bajo ninguna circunstancia eso va a implicar un riesgo para una operación que creo que al Barça le puede salir bastante bien, ya sea deportiva o aunque sea después económicamente, debido a que estos futbolistas vienen, se ponen la camiseta del Real Madrid o del Barça o de cualquier equipo grande y ya para una sesión ya básicamente habrán recuperado el tema este de la inversión cuando son tan menores. Veas el caso de Fede Valverde, por poner un pequeño ejemplo. Y bueno, no sé si este chico va a llegar a hacer lo que ha hecho Fede. Lo que sí les digo es que para intentar meterle palos al pobre de Arda, están utilizando a este pobre muchacho que, repito, no tengo ni idea de quién es, no sé cómo les va a salir la apuesta, pero de verdad hay que crecer un poquito y madurar un poquito más también. Otra de las cosas que me gustaría comentar es que, bueno, el Palancas está ahí también cerquita de iniciar lo que es la liga, queridos amigos, y una de las cosas que ha llamado mucho la atención, que lo comentaba en mi otro canal, era que el Barça ha incluido unas cláusulas en los futbolistas que recientemente fichó, en las que básicamente explica que si no son inscritos antes de que empiece la liga, creo que es la cosa, o antes de que cierre el mercado de fichaje, el futbolista tiene toda la libertad de poder irse a otro club, así de sencillo. O sea, tiene como una cláusula liberatoria o liberadora en el caso de que no puedan inscribirle. Y encima de todo esto, encima de que se puede marchar totalmente con la carta de libertad, el Barça parece que está en la obligación de pagarle este primer año de salario. Es que ustedes se imaginan que esto acabe sucediendo, es que es un ridículo de lo más. O sea, yo creo que en la vida vamos a ver algo tan ridículo en el mundo del fútbol, pero ojo, porque no termina allí. A mí lo que me llama mucho la atención
es que estos mismos que saben que están en esta situación y que perfectamente se les pueden ir los fichajes a que les ha costado nada, o sea, prácticamente a coste cero y que tienen que pagarle a lo mejor el salario si se termina marchando y todavía están hablando de que Bernardo Silva, de que no sé quién, de que Joao Cancelo, es que a mí de verdad yo no sé, yo trato de siempre estar lo más educado posible, de si me equivoco en algo, tratar de corregirlo, pero es que yo creo que lo de esta gente ya no tiene ningún tipo de remedio. Pero bueno, cada quien se suicida como puede, lo que siempre decimos. Voy a cerrar este tema o este video hablando de lo que está sucediendo con nuestro amigo de Kiki Mbappé. Porque a ver, de las cosas que están hablando, se están hablando esta mañana, es que en las tiendas del Paris Saint-Germain ya no se consigue ningún tipo de artículo relacionado con el 7, el francés Kylian Mbappé. Esto quiere decir que el club ha decidido sacar la mercancía que llevaba el nombre de Kylian. De hecho, fuera del estadio también había una pancarta bastante grande donde aparecía el rostro de Kylian Mbappé. También se ha visto esta mañana cómo ha sido desmontado. No quiero decir que lo vayan a traspasar, también puede que sea una medida de presión para que acabe renovando o aceptando la oferta de otro equipo que seguramente al Paris Saint-Germain le convenza muchísimo más. Pero bueno, lo cierto es que también, si lo juntamos con que ayer oficializaron el fichaje de Gonzalo Ramos, también vimos al que la IFI lanzándole pullitas a Kylian Mbappé, podemos también asociarlo con cosas que han sucedido como que están a punto de hacerse con los servicios de Dembélé, aunque hay mucha gente que dice que esto está cerrado, no se ha hecho oficial. También hay mucha gente hablando de que el PSG está ahí cerca de oficializar o cerrar el fichaje también de Kolo Muani, que es otro delantero que gusta para suplir esta baja de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Es que es una cosa bastante de locos. También he estado leyendo esta mañana que algunos periodistas han dicho que el Real Madrid, supuestamente, lo voy a leer textualmente para no equivocarme. Dice así. Según Pablo Gallego y Yassir Booker, periodistas de Le Journal du Real, nos comunican este lunes 7 de agosto de 2023 que han comenzado trabajos de merchandising en torno a la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. La maquinaria parece estar lanzada. Esperamos a que los próximos días estén llenos de acontecimientos. No sé, a mí me parece que este desenlace está cada día más cerca, para bien o para mal. Lo he dicho en reiteradas oportunidades, lo voy a repetir, me voy a reafirmar esta teoría a día de hoy. Ya está bueno, ya fue suficiente, ya vamos a entrar en la... estamos a punto de cerrar la primera mitad del último mes del mercado. Ya esto de verdad hostiga muchísimo. Que sea lo que sea, o sea, si Mbappé se quiere ir al Ajax, bien, está en todo su derecho. Si Mbappé quiere renovar con el Paris Saint-Germain, bien, está en todo su derecho. Lo único que estamos pidiendo nosotros, como seres humanos, que respiramos, que sentimos, que nos hostigamos, es que se acabe resolviendo absolutamente todo más rápido. Mire que también estamos viendo esta semana que es muy probable que el tema de Harry Kane termine finiquitándose esta misma semana. Obviamente el Real Madrid yo creo que ya tiene ninguna opción de fichar a Harry Kane. Lo veo demasiado difícil en el caso de que no pueda venir Mbappé y creo que es lo más complicado. Lo que más me temía era llegar a este punto y que no tuviéramos esa incertidumbre, pero a lo mejor es que la incertidumbre la tenemos nosotros y ellos están totalmente confiados porque algo sabrán. No lo sé, pero como les digo, hay varias cosas, hay tantas cosas que parece que sí, un día parece que no y lo que estamos es cansados y esperando que esto se resuelva pronto. ¿Qué les ha parecido el video del día de hoy? Déjame tu opinión en los comentarios, like, suscripción, lo que siempre les digo, a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.